Amigos, ¿qué tal? Enhorabuena, yo soy José Saiter y bienvenido a otra entrega de Perspectiva Latina, donde nuestro propósito es crear una audiencia que a través de nuestro contenido se sientan más informados. El mundo está en convulsión. Demostraciones a favor de inmigrantes en los Estados Unidos. Más de 5 millones de norteamericanos protestan sobre lo que consideran un comportamiento monárquico del presidente Trump. Asesinato y desconsideración a políticos en los estados de Minnesota, California y Nueva York, catalogados en contra de la política del actual gobierno. Desfile en los Estados Unidos considerado por muchos al estilo de países dictatoriales. Guerra entre Rusia y Ucrania no cesa. El presidente Trump invita a un almuerzo en la Casa Blanca al jefe del ejército de Pakistán. Esto irrita a la India. La India envía un embajador a Corea del Norte. Guerrilla en la India se activan. Demostraciones por temas fronterizos entre Camboya y Tailandia. La guerra en la Franja de Gaza continúa. Más de 300,000 personas afectadas por un ciclón en China, mientras que 70,000 son desplazados. Conflicto entre Israel e Irán continúa. Y el ayatollah Ali Khamenei dice que Irán no se rendirá. Mientras tanto, ya van más de 500 muertos en Irán y más de 25 en Israel. Para poner todo esto en perspectiva, tenemos a Miguel Sandoval, anfitrión del exitoso programa De Cara al Mundo de Radio Funglode en República Dominicana. Y vamos a hacer primero, Miguel, bienvenido, y esta vez vamos a invertir los roles. Tú vas a ser el entrevistado en Perspectiva Latina y vamos a tener más bien... Vamos a poner todo esto en perspectiva, particularmente lo que está sucediendo en Irán e Israel. Pon esto en contexto y entonces entramos en el tema. Bueno, Saiter, primero agradecerle por permitirme ser parte de su espacio, aprovechar para enviarle saludos a su audiencia y a todo el equipo técnico de oro, de lujo que usted se gasta a través de Perspectiva Latina. Esto es una agenda ambiciosa, la que usted ha planteado el día de hoy. Nosotros de manera humilde vamos a tratar de arrojarle luz a la audiencia. Sobre todo, como decimos acá en Dominicana, aplatanando un poco esa historia tan longeva que caracteriza a esos países de la región arábica. Y yo creo, Saiter, que como el tiempo apremia, sería bueno que nos enfoquemos del siglo XIX a la fecha, que son los hechos que más se relacionan a lo que está ocurriendo hoy en día y así la audiencia pueda tener un mejor hilo conductor en torno a los hechos. Debemos de recordar que aproximadamente en los años 1880, después del asesinato del zar ruso Alejandro II, la comunidad judía de entonces fue acusada de estar involucrada tras estos hechos. Y esto provocó lo que se considera en la comunidad israelí como el primer aliyá, que es la movilización del pueblo judío, ¿verdad? De esa diáspora judía hacia su tierra prometida, que en ese entonces, cabe destacar, estaba ubicada en lo que se conoce hoy como la Gran Siria, es decir, Palestina, lo que hoy se conoce como Palestina, donde está ubicada ahora esa franja de Gaza, donde está Israel, entonces se consideraba como Palestina, y estaba ubicada entonces en la Gran Siria, que pertenecía al Reino Otomano, al Imperio Otomano, que fue el más longevo de los imperios. Pero no antes de ocuparlo, de ocupar esas tierras palestinas, no eran los judíos que estaban ahí y decidieron irse del área. Y entonces el conflicto viene porque ellos regresan, o sea, ellos quieren regresar a lo que ellos llamaban sus tierras. ¿No fue ese el caso, Miguel? Por supuesto, Saiter. Obviamente hay que entender que una serie de hechos pasaron y ya no había un sentido de reconocimiento hacia esa comunidad, porque esto cabe destacar que es un conflicto de carácter más que político, ideológico y religioso, que son los conflictos que los grandes teóricos de la geopolítica describen como los más longevos. Es decir, los conflictos por carácter religioso son conflictos que no tienen un fin como tal, por lo que eso conlleva. Es decir, es muy difícil usted convencer a una población a que crea en otra religión que lo lleva ya prácticamente en su ADN.
Entonces, es interesante destacar que cuando ocurre ese primer aliyá, ya empieza a tomar fuerza el movimiento sionista en Europa, que surge como una respuesta al antisemitismo que ya se venía proliferando, evidentemente, esa resistencia a esas creencias. Y ya próximo a la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido se compromete con la comunidad judía que estaba dispersa en toda Europa, a que si estos ganaban la guerra, le prometía que estos pudieran tener un Estado-nación o por lo menos un territorio nacional donde estos puedan agruparse. Y esto pues se dio evidentemente de esa forma, y con la caída del Imperio Romano después de la Primera Guerra Mundial, pues empezaron los asentamientos israelíes ya en esa zona de una manera más pronunciada. Bueno, pero tenemos que recordar, Miguel, que como es característico de los ingleses en esa época, ellos abandonaban. Cuando las cosas se vieron que se estableció Israel, Israel tuvo que crear, o sea, ir comprando tierra porque no se les cedió, no estaban de acuerdo en el acuerdo que se había hecho. Cuando empieza Israel a comprar tierra, los británicos se van, lo que hicieron en la India, lo que hicieron en otros sitios de Asia. Eso no crea un caos y trae el conflicto que está sucediendo hoy en día, el hecho de que ellos abandonaron esa situación y se lo dejaron a los israelíes que tomaran ellos mismos las decisiones. Bueno, por supuesto. Lo que pasa es que cuando ya ese movimiento sionista se fue arraigando y provocó el asentamiento de los judíos en esa zona, y estos pudieron empezar a desarrollar, como bien usted expresa, actividades comerciales, agrícolas, estos fueron de un modo u otro, básicamente se fueron soltados a su suerte, pero donde ocurrió el mayor asentamiento y llegada de esos extranjeros judíos desde Europa, cabe resaltar que fue en los años 40, con la liberación de los campos de concentración, ya la Segunda Guerra Mundial estando en su mayor fervor, y ya próximo al ocaso de esa Segunda Guerra Mundial, con la muerte del Führer, usted sabe que se crea lo que hoy conocemos como las Naciones Unidas, y a través de un gran pacto que contaba entonces con la anuencia de la Unión Soviética, pues se crea bajo consenso lo que es la conformación del Estado judío posterior a la Segunda Guerra Mundial en el año 1948. Un dato interesante, Saiter, es que Cuba entonces fue de los países disidentes ante esta situación. Obviamente, esto incluía toda la región arábica, es decir, los países árabes, ante esta decisión de la conformación del Estado israelí, esto generó bastante hostilidad. De hecho, una vez conformado el Estado israelí como tal en el 1948, próximo a eso, producto del descontento de los países árabes, se crea la famosa guerra. Miguel, ¿cuáles fueron esos países árabes que decidieron también y se fueron a la guerra con Israel, cuando se crea el Estado de Israel? Bueno, obviamente todos los que estaban de entonces de esa región, dígase Egipto, Jordania y todos los países circundantes a esa zona. Arabia Saudita. Arabia Saudita y todo lo demás. Que innegablemente luego entonces ocurre ese enfrentamiento árabe-israelí, que Israel pudo mantenerse a flote, es decir, salió ganador en este enfrentamiento. ¿A qué tú le aclamas, o sea, a qué tú consideras, Miguel, por qué Israel obtuvo la victoria cuando estaba peleando con prácticamente 5 diferentes países árabes y ellos ganan esa guerra en relativamente poco tiempo? Bueno, innegablemente ya desde entonces Israel... ¿Tenían ellos ya el apoyo de los Estados Unidos? Para allá iba. Innegablemente cuando se da la proposición en las Naciones Unidas para la creación del Estado de Israel, esto fue con el mayor respaldo e iniciativa del que lideraba esa alianza occidental que ganó en la Segunda Guerra Mundial, como era Estados Unidos, que ya empezaba a consolidarse esa hegemonía norteamericana en el mundo, y un actor clave en Medio Oriente, en una región tan vasta que el mismo Mackinder y luego Brzezinski designaron como ese heartland de Euroasia, pues estos necesitaban un actor clave allí, y era Israel. Innegablemente esa guerra israelí fue, como tú bien expresas, Saiter, fue muy preponderante el rol que jugó Estados Unidos en cuanto al apoyo de Israel ya como Estado. Cuando digo obviamente que salió ganador, obviamente esto es un tema muy delicado, no es una situación de detractar a los países árabes que también estaban peleando su causa, pero lo decimos en un contexto de enfrentamiento bélico,
para dar a resaltar que Israel pudo mantenerse a flote en ese enfrentamiento e irse consolidando. Ahora, obviamente, también se habla de que esos diferentes países árabes tenían sus propias agendas. Al no tener una agenda, vamos a decir, en común, sino cada cual por intereses diferentes, también por eso no tuvo éxito la parte árabe. Eso influyó bastante. Incluso, Saiter, un dato interesante es resaltar el rol que jugó Irán entonces como aliado de Israel en los años posteriores a esa guerra árabe-israelí. Muchas personas pueden pensar que ese conflicto Irán-Israel es un conflicto longevo de muchos años, y no es así. En principio, cuando estaba la monarquía de los Shah en Irán, que era una monarquía laica, pro-occidental, que tenía incluso un criterio de modernización, por eso comulgaba con los ideales norteamericanos. Bueno, a propósito, el hijo del Shah reside aquí en los Estados Unidos. Así es, y se estuvo pronunciando en estos días. Para allá vamos, de hecho, en lo adelante. Entonces, Irán en ese entonces jugó un factor clave, porque fue el segundo país árabe después de Egipto que reconoció pues la conformación del Estado israelí. Y eso es importante que la gente lo tenga presente como un dato histórico a propósito de los enfrentamientos hoy en día. Ahora bien, ¿dónde ocurre el resquebrajamiento de esas relaciones entre Irán y, vamos a decir, Israel como representante de Occidente en ese entonces? Nos tenemos que remontar a la Revolución Islámica de 1979 bajo el liderazgo del Ayatollah Khomeini, quien es que está actualmente como actor clave en Irán, y lo vemos ahora en todas las portadas. Pues ese individuo encabezó esa revolución islámica que convirtió a Irán entonces en un estado obviamente extremista chiita, con todas las características que vemos hoy en día. Pasó de un estado laico a un estado democrático. Es importante, Miguel, resaltar por qué ese cambio tan brusco que existe cuando entra el Ayatollah Khomeini en el 79 y expulsan el Shah de Irán. Y era por la corrupción. O sea, era un gobierno tan corrupto el del Shah, que la opción, aunque era una religión extremista, la de Ayatollah Khomeini, los mulas, el pueblo estaba dispuesto a aceptar eso y abolir la corrupción que existía. Eso es importante resaltar del papel que siempre juega la corrupción en los cambios de los gobiernos, que ha sucedido en muchos gobiernos a través del mundo, que el pueblo se harta de la corrupción y cambia el gobierno, pero a veces para algo peor. Bueno, que es básicamente salvando las distancias, lo que hemos estado viendo en algunos países del mundo con el tema de los famosos outsiders, que son como la opción extrema como respuesta ante la solución a los actos de corrupción que obviamente exacerba tanto a las poblaciones, y no es para menos. Es muy interesante ese dato, Saiter. Y cabe resaltar que a raíz de ese ascenso al poder del Ayatollah Khomeini y todo lo que implica, obviamente, esa posición anti-norteamericana, anti-occidental, y sobre todo también por un tema ideológico, religioso, y como aliado de Estados Unidos, como anti-israelí. De hecho, en una de sus primeras manifestaciones, el Ayatollah, en un discurso muy famoso y repetitivo, designó a Estados Unidos o lo llamó como el gran Satán en un lenguaje religioso, y se refería a Israel como el pequeño Satán, es decir, como el hijo del que ellos supuestamente denominaban Satán en la región. Que en esa época también ellos, cuando asume el poder el Ayatollah Khomeini, es cuando se cogen los rehenes en la embajada americana allá en Irán. Así es, de hecho ahí inician las hostilidades ya de manera abierta entre ambos intereses, y obviamente cabe resaltar que ya Irán venía de un modo u otro explorando la posibilidad del enriquecimiento de uranio desde una óptica científica, desde una óptica de exploración energética. Desde ese entonces, Miguel, desde ese entonces. Sí. De hecho, recordar que Estados Unidos, incluso de los años 60, cuando iniciaron las hostilidades con la crisis de los misiles y demás, a sus aliados estratégicos, como es el caso de Israel, por ejemplo, le fue suministrando armamento nuclear. Esto es algo, vamos a decir, un secreto a voces, porque el gobierno israelí siempre
ha negado o no que no lo ha negado, sino que no lo ha presentado de manera oficial. Ahí es que está, es importante recalcar eso, Miguel. El hecho de que a Israel nunca se ha presionado para que diga si tiene armamento nuclear y qué cantidad. Sin embargo, en este caso con Irán, el problema fundamental de lo que está sucediendo es porque tanto los Estados Unidos como Israel están diciendo que Irán está construyendo la bomba atómica, pero no le exigen a Israel si ellos la tienen. Entonces, un estándar doble. ¿Qué tú dices de eso? Bueno, precisamente después de esas hostilidades que hemos citado anteriormente, cuando ascendió el ayatolá, evidentemente aceleró el proceso de enriquecimiento de uranio. Eso elevó las tensiones, sobre todo en Israel, porque estos alegaban que era una amenaza directa de que Irán, un país, según ellos, con una religión extrema y con una hostilidad tan marcada en contra de ellos y de Occidente, pues esto podría ser algo muy peligroso. Y desde ese entonces, usted podrá recordar mejor que yo, estimado Saiter, iniciaron los asesinatos selectivos, las denuncias del gobierno de Irán de que Israel, a través del Mossad, estaba llevando a cabo operativos. Recordar también los actos hostiles y terroristas que se le atribuyen a Irán. Y también, innegablemente, un hecho muy trascendental del entonces, en los años 2000, ese ciberataque precisamente a las bases nucleares o de enriquecimiento de uranio iraníes, que se le atribuyeron al Estado de Israel, que hasta el sol de hoy ellos lo niegan. Pero sí, esto es algo que está ahí en la historia. Y obviamente todo esto ha desencadenado una serie de enfrentamientos, de hostilidades. Pero es importante decir, Saiter, que nunca como ahora había habido un enfrentamiento bélico abierto. Es decir, bueno, ahí vamos, Miguel. Considero yo que en ese entonces Israel contaba con líderes del potencial de Yitzhak Rabin, de Shimon Peres, de Menachem Begin, o sea que eran personas de paz, o sea que eran líderes que tomaban en consideración el hecho de que para Israel subsistir tenía que estar en armonía con sus vecinos árabes. Y de hecho, ahí empiezan a firmarse esos acuerdos que llevaron a cabo con Egipto, con Jordania y más tarde con Arabia Saudita, etcétera. Pero a la escena, después de ello, llega un personaje que se llama Bibi Netanyahu. Vamos rápidamente a cambiar ya de esa era histórica a lo que está sucediendo hoy a través de la intersección de lo que está sucediendo con Bibi Netanyahu e Israel y por qué ahí hemos llegado a lo que hemos llegado, y la participación también de un presidente, de Donald Trump, que se ha caracterizado de un presidente indeciso, de que un día te dice una cosa, otro día te dice otra, y entonces la mayoría de los pueblos de Europa y así por el estilo, no creen, o sea, no saben, el mismo Canadá, de que un día le van a decir algo y otro día otro. Por eso existe la incertidumbre con esta situación de qué va a pasar. Esto es la Tercera Guerra Mundial, que se está poco a poco llevando a cabo. Vamos a entrar más de lleno ahora en lo que está pasando en las últimas semanas en esa región. Bueno, Saiter, muy interesante, sí, porque es una historia bastante densa. Obviamente, como preámbulo, para que las personas puedan entender lo que ha estado ocurriendo bajo esta mutual, bajo este dúo Netanyahu, esta fórmula Netanyahu-Trump, es interesante resaltar que Irán, como una respuesta de fortalecimiento de su ideología y de su posicionamiento geopolítico en la región, fue fortaleciendo grupos designados terroristas por Estados Unidos, pero para ellos eran ejércitos vinculados a las políticas, sí, como el caso de Hezbollah, Hamas, en la Franja de Gaza y Hezbollah en Líbano y Hamas en la Franja de Gaza, también los hutíes en Yemen y otras expresiones extremistas en zonas de Afganistán e Irak. Es decir, en toda la región, Irán fue fortaleciendo económicamente y con herramientas bélicas a estos grupos insurgentes en estas regiones circundantes a Israel, como una situación, como un objeto de presión estratégico hacia Israel. El gran punto de inflexión, estimado Saiter, ocurre precisamente bajo el mandato de Benjamin Netanyahu. Recordar todos
ese 7 de octubre, donde el grupo extremista Hamas irrumpió en la celebración santa de Yom Kippur el pasado 7 de octubre, ya hace 2 años, que y también, resultaron muertas. Que también, Miguel, Sí. se habla, se ha especulado que como un país como Israel, con el mejor, si no el más cercano a tener o sea, una fuerza aérea, un ejército, un servicio de inteligencia máximo, como, o sea, personas de Hamas, o sea, los árabes de Hamas pueden infiltrar a Israel Bueno, y asesinar cuestionablemente 1.300 personas, porque hay debates de cuántas personas en realidad fue que ellos o sea, asesinaron. Ese es un dato así también es. que hay que tomar en consideración. ¿Por qué sucede eso? Y sería Bueno, esto para entrar en la guerra. O sea, explícame eso. este es el gran debate. Innegablemente, muchos entienden que Netanyahu había identificado un punto ideal, un punto de oro para poder avanzar y disminuir a las amenazas de Israel. Es decir, esto se da a través de una teoría que muchos consideran y se llama la teoría del pulpo iraní, que no es más que lo que hemos venido hablando de que Irán, como la cabeza del pulpo, a través de sus tentáculos, Hezbollah, los hutíes, Hamas, pues están tratando de perseguir que sucumba el Estado israelí y esto tomar un control total de la región. Pues Israel se dice que se venía fortaleciendo desde hace tiempo, ya había un plan montado de infiltración a través del Mossad en Irán y en los países como el Líbano, obviamente, y la Franja de Gaza, y ya estaban preparados en términos de inteligencia para ese plan supuesto de descapitar la cabeza del pulpo iraní a través del Ayatollah Khomeini. Se dice que el gobierno israelí identificó un punto de oro a propósito de que Estados Unidos se avecinaban unas elecciones un tanto inciertas por la situación que todos conocemos de las vulnerabilidades que presentaba la gestión Biden, sobre todo él como líder de ese partido y del país con sus afecciones de salud. Y pudimos ver, incluso todos, cómo en las elecciones, a medida que se desarrollaban esa situación electoral en Estados Unidos, con el ascenso, con la elección de Kamala y todo esto que vimos, entonces Netanyahu, como dicen, apretó el acelerador y se determinó, bajo el pretexto de esa irrupción de Hamas el pasado 7 de octubre, a intervenir de manera masiva en la Franja de Gaza, pero sobre todo abrirse otro frente en el Líbano e ir por la cabeza del secretario general de Hezbollah, en ese entonces Hassan Nasrallah, que todos recordemos cómo murió a través de un bombardeo dirigido por Israel y que eso sorprendió al mundo porque hasta entonces Hezbollah se vendía como el ejército o uno de los ejércitos más vastos y densos de esa región, de los ejércitos independientes, auspiciados por Irán. Y en cuestión de horas y de días, estos pudieron disminuir considerablemente a Hezbollah y recientemente pudimos ver precisamente en un momento donde Trump en este segundo mandato se encontraba en una especie de diálogo con el gobierno iraní, pues sale la noticia de que Israel a través de un operativo táctico le da de baja a Sinwar, que era el líder de Hamas. Es decir, vemos cómo el plan del pulpo iraní toma sentido porque dos tentáculos importantes de Irán pues se ven reducidos, algo que era impensable hace tiempo atrás. Y a eso le sumamos, estimado Saiter, el bombardeo que hace unos meses hizo el bombardero furtivo norteamericano a unas bases en Yemen, que esto dicen que fue tomado como un escenario de práctica para mandarle un mensaje a Irán de la capacidad de destrucción a través de estas bombas antibúnker y lo que podría hacer Estados Unidos si se lo proponía con esa planta de enriquecimiento de uranio en Irán. Entonces ahora lo que se ve en el escenario es que Netanyahu de manera abierta se ha propuesto a través del pretexto de que el enriquecimiento de uranio ha incrementado en Irán, ya va por un 60%, y los expertos internacionales dicen que con un 90% ya es considerable utilizable este uranio para una bomba atómica. Pues entonces Netanyahu acelera, precisamente en un momento de diálogo, el bombardeo de esta planta de enriquecimiento. Lo que se dice es... Ahí vamos, Miguel, perdona que te interrumpa. Esto a mí me está recordando mucho
en la guerra de Irak, donde se utilizó de excusa el hecho de que Saddam Hussein poseía armas nucleares, etcétera, etcétera. Y eventualmente se demostró que ese no era el caso y por eso se decepcionó tanto el general Colin Powell, que lo utilizaron de chivo expiatorio en ese sentido. Eso me está recordando esa situación, que el motivo fundamental, lo que sucedió en Irak, no eran las armas nucleares, sino más bien tomar control de los pozos petroleros. Entonces, ¿qué sucede? Aquí, desde el principio se habló, Netanyahu desde el principio lo que estaba diciendo era que el enriquecimiento de uranio de Irán, de uranio, permitía de que la bomba atómica estaba a semanas de ser construida. Sin embargo, la retórica en los últimos días se ha cambiado a cambio de regímenes, o sea, del cambio de régimen de Irán. O sea, ya es un asunto político, no de estrategia militar. Entonces, ahí es que está el gran dilema, que ahora lo que quieren es sacar de circulación el ayatollah Ali Khamenei. Entonces, ¿qué sucede? Eso va a crear un vacuum allá en Irán que no se va a saber qué puede suceder, porque lo mismo sucedió en Irak, lo mismo sucedió en Afganistán y en Libia, donde se utiliza el hecho de que hay que cambiar regímenes, y entonces es tan peor que cuando estaba. O sea, ese ha sido el fracaso de los Estados Unidos cuando ha intentado eso, y se ve otra vez que puede hacer lo mismo, porque inclusive, Miguel, salió una encuesta esta mañana que el 53% de las personas que votaron por Donald Trump están de acuerdo de que haya una intervención militar de parte de los Estados Unidos. Así que vamos a ir finalizando el tema y quiero que me digas cuál es tu proyección hacia el futuro en esta situación. Bueno, Saiter, no podría estar más de acuerdo con ese planteamiento que haces. Obviamente, muchos teóricos dicen que la historia es cíclica y que hay hechos que ocurren en el pasado que necesariamente se repiten. Y si tomamos y partimos desde los grandes teóricos de la geopolítica del siglo pasado y reciente, se están utilizando, el mismo Agnew plantea que las mismas herramientas con las cuales se redefinen los escenarios geopolíticos se siguen utilizando hasta nuestras fechas. O sea que los políticos siguen recurriendo a esos enfrentamientos tácticos como una forma de poder tomar posesión. La proyección que nosotros hacemos... Exactamente. Tenemos ya segundos, Miguel. Brevemente, bueno, dime cuál es tu... Solamente decir que esto es un momento muy difícil y que hablar de un bombardeo a Irán, una intervención norteamericana en Irán, podría desatar toda una caja de Pandora en la región. De hecho, tenemos que recordar que es un país grande, con un ejército vasto. Por eso Israel hasta el momento, como tiene una desventaja en tropas de tierra, ha optado por los bombardeos, por los ataques aéreos. Pero un ataque ya en tierra puede desencadenar un conflicto que se extienda más allá del mandato de Trump. Bien, Miguel. Amigos de Perspectiva Latina, esto es algo que vamos a continuar, obviamente. Este es simplemente el inicio que le estamos dando a esta situación que va a tener repercusiones mundiales. Así que, Miguel, como siempre, muchas gracias por la intervención, y para los amigos de Perspectiva Latina, muchas gracias.